Bien, amados, luego de haber orado y presentado esta reunión al Señor, le damos las gracias porque podemos estar conectados y podemos estar con vida también. Bien, haciendo un pequeño repaso respecto de la clase que ya hemos compartido, que era la introducción, lo que podemos decir es que la sanidad interior sí o sí tiene un acercamiento bíblico y como decíamos recién, hay una dificultad creciente en la iglesia de hoy, que más allá, como me decían muchos en internet, muchos me decían esto, me decían, oye, pero si tan solo orando, si tan solo ayunando, sí, tan solo, pero no funciona, algo está pasando con la iglesia, por eso que hemos decidido empujar un poquitito el carro hacia adelante. También lo hizo así en su momento el autor de una obra que se llama Sanidad Interior, un acercamiento bíblico, se llama Víctor Cabrera, él es estadounidense, lo pueden también ustedes buscar para que puedan ahondar más en este tema. Pero básicamente, ¿cierto? Entendemos que es el Espíritu Santo quien tiene que ir a nuestra raíz, tiene que ir a estas experiencias pasadas que me producen rechazo, que me producen traumas y que me produce, en definitiva, pecar constantemente. Puedo justificar el pecado, puedo aludir a alguna situación que me ocurrió de infancia, pero para el Señor el pecado es pecado y eso nos separa, nos limita respecto de lo que yo pueda también desarrollar en virtud a la sanidad. Cuando yo no ataco la raíz, cuando comienzan estos frutos de ansiedad, de depresión, de amargura, pierdo el enfoque. Entonces yo, queriendo cambiar la conducta, simplemente lo que hago es repetirla. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender la esencia de lo que vamos a conversar este fin de semana. La palabra del Señor, y lo tomamos, ¿cierto?, como un estandarte en Salmo 147:3, dice, Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. La sanidad interior no es otra cosa, no es otra cosa que la restauración espiritual, emocional y física en Cristo. Eso es. Ahora, amados y amadas, nosotros conocemos iglesias, asistimos a las iglesias, algunos hemos sido heridos en algunas iglesias, pero por alguna razón este tema se predica, pero no se percibe con la seguridad que debemos percibirlo los cristianos. ¿Hay un sentido de necesidad de sanidad en la vida? Sí. ¿Todos constantemente estamos buscando sanidad en distintos aspectos? Sí. Y la verdad es que a veces no la encontramos. La palabra del Señor nos dice que es a través del Verbo, a través de Jesucristo, que es palabra misma, lo que me va a permitir liberarme, tener esa llave preciosa que es el perdón, de la cual vamos a ahondar en esta clase, y tener la oportunidad preciosa de renunciar, de presentar mi necesidad, pero renunciar también a aquella situación que me está alejando de lo que Dios quiere. Ahora bien, la restauración va de la mano con el acto preciso que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero no depende de las circunstancias. Hablamos de Elías, ¿cierto? Que luego de haber saboreado el triunfo en el Monte Carmelo ante los profetas de Baal, luego cae en un profundo miedo, agotamiento, depresión, y Dios no lo castiga, Dios no se muestra como un tirano, Dios lo que hace es restaurarlo, restaura sus pensamientos, restaura su espíritu, y lo restaura físicamente también, porque la palabra dice que fue alimentado. Él era un hombre semejante a todos nosotros, como lo dice Santiago 5:17 en adelante, y muchas veces la iglesia va trabajando como un rey
perdón, de la mano con un rey tirano y no con un rey amoroso. Y cuando la iglesia no funciona de una manera más dura, más cruel, si se quiere, se dice que el evangelio es liviano. Pero ¿sabes qué? En el fondo, la palabra del Señor siempre nos habla del amor. Cuando Bartimeo dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, fue Jesús quien se devolvió, fue Jesús quien se detuvo, fue Jesús quien quiso hablar con él. Pero el resto, como muchas de nuestras iglesias hoy, hacían callar al necesitado. Entonces, ¿sabes qué? Cuando nosotros entendemos aquello, nos damos cuenta que vamos por buena senda. Importante es entonces imitar un poco, decíamos, lo que hizo Bartimeo, ¿cierto? Respecto de esta perseverancia, buscarle, 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 tener determinación, independiente de lo que el mundo esté diciendo o las críticas que puedan llegar, y el poder transformador que tiene que ver con tener una actitud humillada. Bartimeo entregó lo único que tenía, que era su capa, y es así como hoy día podemos hablar de él. La palabra del Señor en Mateo 11:28 en adelante dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que yo les doy es liviana. Entonces, hemos aprendido en la clase introductoria que el espíritu es la guía y hoy día vamos a ahondar en eso. Una guía como restaurador, una guía como consolador, una guía que transforma y que renueva. ¿Qué es lo que hace? Cura las heridas del alma. ¿Qué es lo que hace? Aquellas reacciones desproporcionadas que resultan en que muchas veces nos quedemos solos porque ya la gente no quiere estar con nosotros eh, o nos hace aterrizar estos mecanismos de defensa que muchas veces nosotros tenemos, ¿cierto? Evitamos, nos aislamos, proyectamos constantemente la culpa en otros. Todo eso, ¿cierto? Que se traduce en diálogos negativos, dificulta nuestra relación con los demás. Entonces yo confundo límites, sobrepaso límites o dejo de poner límites. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cuán difícil es salir de rechazo, salir del abandono, salir de la culpa. También se hace reflexión en esta clase de introducción respecto de las heridas que podemos reconocer en cada uno de nosotros. No es fácil ser autocrítico, no es fácil entender de que mis formas de reaccionar o mis formas de vivir están ligadas a un trauma pasado o a una herida que aún no puedo sanar. Las consecuencias de no sanar están relacionadas básicamente con la nula identificación con mi Padre, con el Señor. Tengo un sentimiento de orfandad, vivo con una crónica culpa sistemática en todo momento, ¿cierto? Viene esta culpa que no me deja levantar los brazos en libertad. Y lo otro que ocurre mucho en las iglesias, hay mucho cinismo espiritual. Estamos todos bien. Todos somos hijos de Dios y por eso hay que estar alegre y por eso cada vez que me saludan yo tengo que decir que estoy en victoria y que estoy bien en el Señor. Lo que no es malo en la medida que sea verdad. Pero si no, no solamente soy cínico, sino que además soy un mentiroso. Entonces ocurren cosas en nuestras iglesias y ocurren cosas en nuestro corazón. Y resulta ser de que yo no tengo la oportunidad, ¿cierto?, de vivir mi proceso. Porque a lo mejor llevo tiempo en el Evangelio o quizás estoy empezando y me da vergüenza reconocer lo que está sucediendo en mi interior. Muchos de nosotros hemos vivido así durante años en el Evangelio o en nuestras familias creyendo a nuestra manera. Importante entonces lo decíamos, es entregar el control a nuestro Dios, identificando nuestras cargas, identificando aquello que nos hace necesitar de Dios, pero no reconocerlo en humildad. Por lo cual tenemos que ser transparentes y radicales. Importante también, y lo vamos a ahondar hoy día, el perdón,
que es la llave maestra para todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro corazón. Vimos también lo que significa la renovación espiritual, cómo reemplazamos verdades que por años nosotros hemos defendido. La iglesia chilena en general tiene una dificultad porque es una mezcla de distintas doctrinas, distintas tendencias. Hay distintas corrientes y muchas veces nosotros hemos crecido así. Fue una de las cosas que me llevó a estudiar, pero más allá de eso, nosotros nos damos cuenta que mi verdad muchas veces difiere o es distinta a la verdad de Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo podemos reconocer aquellos vacíos que aún permanecen en nuestro corazón. A veces creemos desde chicos que no somos dignos del amor y vivimos tratando de hacer cosas para que la gente nos ame. Dios no es así. Dios nos ama porque simplemente es Dios. No hay otra razón. Ahora bien, cuando nosotros nos encaminamos, ¿cierto? En aquello, entendemos realmente quién es el buen pastor. El buen pastor es aquel que está en la puerta. El buen pastor es aquel que señala o me da una indicación con su voz y yo le reconozco. El buen pastor es el que me ama y el que da su vida por mí. Él es mi padre. En consecuencia, si yo soy cristiano, mi base, mi columna vertebral es su amor, ni siquiera el mío. Y cuando yo parto desde su amor, todas las cosas cambian. Pude tener problemas con mis propios padres, con mis hermanos, con mi iglesia, con mis vecinos, con mi comunidad. Pude tener un problema conmigo mismo, pero si baso mi vida de ahora en adelante en el amor inmerecido del Padre hacia mí, las cosas van a cambiar. La oración entonces es muy importante porque es en ese momento en donde me puedo desahogar y nuestro Padre me puede escuchar. Y por qué no reconocer que necesitamos sanidad con nuestras palabras y pedir la luz del Espíritu Santo. La oración es el canal para el perdón. Es ahí donde el Señor ve la profundidad de nuestro corazón y podemos abrazarle. Importancia entonces de que yo pueda sentirme ligado al Señor es alta. La importancia que yo pueda sentirme ligado a mi Padre es alta, es trascendente en mi vida como cristiano. Pero además eso me liga a otros que piensan como yo. Por eso es tan importante tener un grupo. Congregarse es importante. La herida sana mucho más rápido cuando no vivo en aislamiento y tengo la oportunidad de decirle a otro que también me pueda ayudar. ¿Es importante la comunidad? Sí. ¿Es vulnerable la comunión? Sí, demasiado vulnerable porque tiendo a pensar de que me van a juzgar. Pero Dios no nos juzga. Por eso es tan importante que nos podamos mover en espacios seguros, en espacios de escucha activa, donde las personas realmente se interesen por ayudar. La iglesia entonces dijimos que es, perdón, la iglesia entonces dijimos que es el hospital de los creyentes. ¿Dónde van los enfermos? Al hospital. ¿Dónde vamos los creyentes? A la iglesia. Nosotros debemos ser y sentirnos dependientes de la sanidad de nuestro Señor, con una aceptación radical, entender, ¿cierto?, que me debo detener, mirar mi interior y decirle, Señor, heme aquí, revísame, ayúdame, estoy complicado, estoy complicada, acompáñame por favor en este proceso, aunque sea largo, aunque yo diga que estoy listo, Señor, ayúdame. Importante entonces en todo ese camino tener mentoría, que haya alguien que por alguna razón haya pasado antes que yo por ese camino. Siempre va a ser muy, muy bueno. Recordar que nosotros como creyentes tenemos autoridad.
Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y en el nombre de Jesús las cosas sí ocurren. Seamos o no seamos conscientes. Fíjate que a mí una de las situaciones que me mueve a hablar de sanidad es que yo teniendo recién 2 años recibí un golpe, por lo que me cuentan mis papás que no eran cristianos en esa época. Recibí un golpe en mi cabeza y al tiempo después fue creciendo un tumor en mi cabeza. Nadie lo sabía. Hasta que me fueron a revisar y efectivamente había que abrir mi cabeza. Esa era la solución. Hace ya 40 años atrás. Y mi madre me comenta que se hicieron todos los exámenes, me marcaron, me estudiaron. Y un día antes, cuando iban a ratificar el corte y iban a ratificar la forma en que iban a ingresar a mi cabeza, el tumor había desaparecido y nadie se lo podía explicar. Yo nací con esa historia, no siendo cristiano, no siendo cristiano, era la anécdota de la familia, que nadie sabía qué es lo que había sucedido. Entonces, cuando a mí me dieron la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de pastorear, mi idea, ¿cierto?, de iglesia era Jesús sanador. Ese es mi concepto. Y nuestra iglesia, si bien pertenece a una comunidad, se llama Comunidad Cristiana Hijos de Dios, mi nombre, de alguna manera, lo que me ha caracterizado siempre es Jesús sanador. Somos una iglesia trinitaria, somos de verdad muy sanos en ese sentido. Pero cuando yo enfrento una situación, yo digo, mira, el mismo que me sanó a mí, sin tener idea, siendo un bebé, es el mismo que te puede sanar. El proceso puede ser distinto y es ahí donde nos tenemos que acompañar porque el proceso nos confronta, confronta nuestra fe, confronta realmente lo que somos, confronta de dónde venimos y a qué nos queremos dedicar el día de mañana. Es súper importante entonces entender que debo mapear mi alma, debo mapear mi corazón, debo entender precisamente dónde están las situaciones que voy a tratar. Por último, vimos a Filipenses 1:6, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día en que Cristo Jesús vuelva. Dios les pueda fortalecer y bendecir a cada uno. Vamos a compartir pantalla. Entiendo que se ve porque también lo veo en mi equipo. Y vamos a partir con esta segunda patita. Eh, no es fácil, ¿cierto? Tratar de resumir todo lo que significa el que Dios pueda desarrollar, ¿cierto? Su poder restaurador en nuestro corazoncito. Pero lo vamos a hacer en su nombre y vamos entre todos a hacer fuerza, a orar para que en este taller de 3 días, de 3 clases, algo pase en nuestro corazón. Eso es lo que tiene que ocurrir hoy día. Hoy día algo tiene que ocurrir en nuestro corazón, porque si no, de verdad, hay algo que pasa con nuestra fe y lo vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar. El poder restaurador de nuestro Dios, entonces, no es una simple mejora temporal, no es un parche ante el problema, no es un parche ante la herida, sino que más bien es una obra de creación. El mismo que creó es quien hoy día puede cambiar nuestra realidad. Por eso es tan importante entender cuál es su autoridad, cuál es la misericordia que hay en Él y poner en orden nuestros pensamientos. Es muy importante poner en orden nuestros pensamientos, que a veces son erráticos, que van y vienen, ¿cierto? Y que nos hacen muchas veces dudar también del poder de nuestro Señor. Em, Sigue compartida, sigue compartida. Em, Importante entonces que nosotros tengamos la posibilidad cierta de entender.
eh, que esta restauración no es solo para el corazón, sino que también es para nuestro cuerpo. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros enfermamos porque primero hay muchos problemas. Nos enfermamos del alma y nos enfermamos del cuerpo porque nuestro cuerpo, dice la ciencia, somatiza aquellas dificultades. Lo cierto es que hay promesa de Dios para aquel que está con dificultad. Hay restauración que es promesa de Dios. Él ha prometido renovar nuestras fuerzas, restaurar al que está quebrantado. Isaías 61, 1 en adelante dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán librados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza, perdón, en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado en su propia gloria. Esa es la promesa para el pueblo. Esa es la promesa para cada uno de nosotros. Si bien cierto, podemos entender de que esta es una palabra para el pueblo de Israel, nosotros, como lo dijimos en la clase de introducción, somos aquellos perrillos que comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por esto, ¿cierto? Esta acción, ¿cierto? Más allá de la promesa, esta acción de Dios lo que hace es entregarnos la mente de Cristo, que nuestro pensamiento, ¿cierto? A través del Espíritu Santo cambie, independiente de la prueba, independiente de que a veces estemos derrotados, independiente de que a veces estemos desgastados, más allá de lo que nosotros podamos pensar, esta acción haga que nosotros podamos avanzar respecto de las decepciones, de las pérdidas y del propio pecado. Si hay promesa de restauración y yo acciono porque tengo los pensamientos de Jesucristo ahora, ¿cierto? Que son más grandes que los nuestros, dice la palabra del Señor, los pensamientos de nuestro Dios. Salgo de la decepción, salgo de la pérdida y salgo del pecado. Por eso es tan importante entenderse, ¿cierto? Quebrantado, porque Él es quien va a vendar nuestras heridas. Es parte de lo que cada uno de nosotros ha escuchado en las iglesias, pero también es parte de lo que nuestro corazón anhela. ¿Y por qué lo anhela si es promesa y somos parte de su familia? ¿Será que hay algo en lo profundo de nuestro corazón que no hemos considerado en nuestra historia cuando se la presentamos a nuestro Dios? ¿Será que hay algo roto que Él ve y que yo no lo quiero componer? ¿Será que hay algo que se me olvidó? ¿Será la crisis? ¿Será el miedo? ¿Será el hecho que ya no vivo en el caos? ¿Será que llegué a la iglesia y, por decirlo así, tengo una disciplina distinta, pero una disciplina que no alcanza a sanar mi corazón? ¿Que muero poco a poco en silencio? Es muy cruel. Yo conozco personas que han estado años, 10, 20 años en las iglesias y tienen tremendas heridas, tremendas heridas. Por eso es tan importante, amado y amada, que tú y yo podamos seguir adelante y podamos entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La restauración, ¿cierto?, de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra alma, tiene que ver con aquello que el Señor también ha prometido. Como decíamos, Él restaura en el amor, restaura en la paz y restaura también en el gozo. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros debemos gozarnos en la promesa de su salvación, pero a veces no andamos gozosos. Y el gozo va más allá de un momento de felicidad o un momento de paz o un momento de amor. Hay cosas que sobrepasan cualquier entendimiento. Y por eso es tan importante que nosotros
podamos entender, ¿cierto? Podamos comprender que las situaciones, perdón, por eso es tan importante que podamos comprender que Él es quien cuida el corazón y de Él mana la vida, como dice Proverbios 4:23. No somos nosotros. Entonces a veces no queremos hablar, no queremos confesar porque cuidamos nuestro corazón, cuidamos, comillas, nuestra intimidad. Pero con el Señor no debemos cuidar aquello, debemos más bien exponerlo. Por eso es tan importante, ¿cierto? Que cuando yo tengo un corazón sano, tengo un canal que fluye en el amor de Dios y ese canal inunda los lugares donde yo concurro. Entonces, la verdadera paz espiritual sale por mis poros. No solo la anhelo, no solo la predico, no solo la trato de instaurar en la casa, sino que esa paz y ese gozo, ¿cierto? Viene a ser como la temperatura espiritual que constantemente me rodea. El gozo, a diferencia de la felicidad, no depende de la circunstancia que yo vaya a vivir, sino que más bien depende de cuán gozoso yo esté con el Señor en mi complejidad. Sé que Él es un juez justo, sé que Él está conmigo y eso debe darme tranquilidad, pero esa tranquilidad se esfuma. Viene el problema, viene el comentario, viene el momento de desdicha y las cosas no se perciben como esta palabra elevada, ¿cierto? Poética, donde el autor sagrado nos dice que debemos confiar. A veces no puedo confiar, no siento confiar, me cuesta confiar y me amargo y no tengo gozo, no tengo paz. Y cuando yo sincero mi corazón ante el Señor, comienzo a abrir la puerta para que Él me restaure y para que la sanidad interior funcione. Porque vuelvo y repito, todos sabemos que tan solo leyendo la palabra el Señor nos puede sanar. Lo sabemos, Mm, pero por alguna razón no está funcionando. Él no se equivoca, por ende nos estamos equivocando nosotros. Salmo 51 dice en el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El autor sagrado acá, David, está complicado, está complicado, pero igualmente, independiente de su pecado, que lo vamos a ver más adelante, él pide con un corazón quizás diferente sanidad para él. Importante entonces no menospreciar lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros en cada proceso, porque Dios lo que busca es transformar nuestro pensamiento. La palabra es metanoia en griego, un cambio radical de pensamiento. Ya no solo un poco, ya no solo creo lo que me conviene, ya no solo hago esto o aquello, no solo me comprometo hasta que me duela, me comprometo hasta que me pase tal cosa, me comprometo hasta que toque mi fin de semana, mi tiempo, mi madrugada, me comprometo hasta que no me hagan orar en público porque me da vergüenza. Lo que pasa es que sufrí tanto de niño. Todo eso hay que comenzar a entregarlo porque nuestro pensamiento tiene que comenzar a cambiar. Es un proceso divino en donde yo de verdad no tengo ninguna injerencia más que entregar esa dificultad. No tengo la fuerza. De hecho, en cada una de las situaciones que hoy día ya está el Señor tratando en lo profundo de tu corazón, sabemos, porque lo hemos vivido y lo hemos intentado, que no tenemos la fuerza para cambiar el pensamiento. Es que somos así. Sí, entreguémoslo. Es importante eso. Es importante porque si nosotros lo entregamos, si entregamos nuestra emoción, si entregamos nuestra conducta, el Señor la va a influenciar. La psicología y la teología coinciden en un principio fundamental. No sentimos lo que nos sucede, sentimos lo que pensamos acerca de lo que nos sucede.
Es lo que pensamos lo que cambia las cosas. Y es así. Te pasa una tragedia y si de repente el Señor guarda tu corazón, hasta encuentras que era necesario. Pero en otras ocasiones te pasa la misma tragedia y es lo peor que te pudo haber pasado. Y sentimos que Dios nos falló. Sentimos que Dios nos decepcionó. Eso es lo que sentimos. No es bíblico lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero eso es lo que sentimos en nuestro corazón. Entonces, cuando sinceramos nuestra emoción, nuestro pensamiento, hay una conducta diferente. En consecuencia, cuando yo entrego mi pensamiento, Él lo interpreta y como Él nunca me abandona, poco a poco irá a cambiar aquello que yo no quiero, porque me ama. La emoción, ¿cierto? Es cuando el pensamiento se dispara. No, es que lo hice, estaba contento. Yo siempre le digo a los chiquillos de la iglesia, no tomen decisiones ni tristes ni felices. Cuando hay una bendición, no tomen decisiones porque se puede equivocar. La emoción nos gana. Disparamos nomás, lo hacemos. Es difícil. Pero cuando esa emoción es el miedo, cuando es la tristeza, cuando es la desesperanza, es más difícil aún. La conducta entonces está relacionada con esta emoción. Es la respuesta. Yo pienso, me emociono, hago. Y cuando hago, a veces no es la voluntad de nuestro Padre. Te puede estar yendo bien, perfecto, pero no es la voluntad del papá. No es la voluntad del Señor. A veces el cristiano mide la bendición de Dios con el bolsillo únicamente. Y no siempre tiene que ver con eso. Y el Señor siempre trata de encargarse de recordarnos de tiempo en tiempo que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con aquello que yo también debo transformar en mi pensamiento. Metanoia, palabra griega que significa cambio radical de mi pensamiento, de mi mente. Él sustituye de un momento a otro la mentira por su verdad y lo hace a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para nosotros, Él vive en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender aquella tremenda bendición. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted pueda atesorar esta bendición. Los que hemos creído en su palabra, los que hemos reconocido su señorío, los que le hemos reconocido como Padre, tenemos el Espíritu Santo y es una tremenda, tremenda herramienta para cada uno de nosotros. Herramienta en el buen sentido, herramienta en el sentido de que lo podemos utilizar para que también nosotros podamos agradar al Padre, ¿sí? Importante entonces todo lo que estamos hoy día viendo y repasando en nuestro corazoncito. Hay ejemplos bíblicos de restauración, está lleno de ejemplos. Incluso la palabra dice que hay algunas acciones de Jesús estando en medio de nosotros que no fueron documentadas, pero al menos vamos a hablar de estas tres que son bastante importantes. José tuvo una tarea bastante compleja y vemos la restauración, ¿cierto? Como él, siendo íntegro, ¿cierto? Cumple el propósito. Hay una caída, fue traicionado por sus hermanos, quisieron quitarle la vida, lo vendieron como esclavo finalmente, fue encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Fue víctima de envidia y de abuso de poder. Ese es José, esa es su carta. Perdón, en el proceso, a pesar de la soledad y de la injusticia, hay una característica de José que mantuvo su integridad. No endureció su corazón en ningún momento y Dios lo usó. A pesar de que fue esclavo, a pesar de estar en la cárcel, él se dejó usar. Él fue un administrador de lo que Dios le dio. Finalmente lo restauró. Dios lo llevó, ¿cierto?, del calabozo al palacio, con un don, con los sueños. Restauró todo lo que había en José, no solo en él, sino que también a su familia. Y por sobre todo, él pudo perdonar a sus hermanos. No perdonó probablemente en el último momento de su vida. Él trabajó el perdón durante todo su proceso.
siendo esclavo perdonó, estando en la cárcel perdonó, y luego siendo el segundo más importante de todo el imperio, siguió perdonando en su corazón. Y cuando se encontró con su familia, pudo salvar a su nación. Por eso es tan importante el que nosotros realmente nos dejemos restaurar. En David pasa algo bastante complejo. Hubo una restauración de su corazón quebrantado, pero igualmente hubo consecuencias de ese proceso. David es un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Él cayó después de grandes batallas y de grandes triunfos, comandados por Jehová. Él cayó en adulterio y en asesinato, y su pecado fue grande, fue bien grave, ¿cierto? Pero más allá de profundizar, acá hay un proceso. Cuando Natán lo confronta y David no tiene excusas, no tiene excusas porque finalmente, perdón, finalmente toma la vida toma la vida de este soldado, ¿cierto? Y se queda con su mujer. En consecuencia, hay algo que ocurre en lo profundo del corazón de David y hay un arrepentimiento importante y eso queda reflejado en el Salmo 51, donde reconoce su pecado, él reconoce lo que hizo. Dios lo perdonó, pero las consecuencias eh, no fueron temporales. David volvió, ¿cierto?, a ser un hombre de adoración y de servicio. Dios lo restauró, pero igualmente había un espíritu, un corazoncito contrito y humillado. Y eh, a pesar de eso, Dios nunca lo despreció. Y otro ejemplo que podemos ver también es Pedro, donde la restauración está relacionada con su propósito ministerial final. Pedro, lleno de confianza propia, ¿cierto? Le promete al Señor que nunca lo va a negar y lo niega por miedo cuando es apresado. Y su fracaso fue una crisis de identidad. Se sintió un cobarde porque le falló a su maestro. Acá en el proceso, ¿cierto? Tras la resurrección, Jesús no lo reprendió, sino que lo buscó. Fue a donde Pedro y tuvieron una conversación muy íntima, ¿cierto? Y Jesús le hizo tres preguntas sobre su amor. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el resultado de esas tres respuestas, de alguna u otra forma, reemplazan esas tres negaciones que había hecho Pedro ante el pueblo. La restauración entonces fue básicamente para su comisión. Apacienta mis ovejas, Pedro. Él fue transformado de un seguidor impulsivo, ¿cierto? Como una roca respecto de lo que había que hacer de ahora en más en el Evangelio. José nos enseña cómo Dios puede restaurar nuestro lugar y puede restaurar nuestra visión cuando somos humildes y entregamos nuestro corazón. David nos enseña cómo restaura nuestro corazón y la comunión. Y Pedro, cómo restaura nuestra misión y nuestro llamado. Así que no es tarde, amado, amada, no es tarde en ningún caso para restaurar y para salir de donde estamos, porque hay mucha tarea por hacer. Ahora bien, si bien tenemos el Espíritu Santo, también nosotros entendemos que está Jesucristo eh, como piedra fundamental, piedra del ángulo en esta restauración. Jesús vino como un sanador y como un restaurador y ofrece vida en abundancia. Él en la cruz hizo una obra redentora tremenda, porque Él tomó nuestro pecado, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra vergüenza, las consecuencias de la desobediencia y las cargó en maldición.
para que nosotros recibiésemos bendición. Eso es lo que hace Él. Y cuando nosotros reconocemos ese tremenda tarea, esa tremenda bendición, nosotros entendemos realmente cuál es su papel respecto de la restauración de nuestra alma. Él además promete resurrección. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos que Jesús venció a la muerte y ya no hay destrucción ni desesperanza para el cristiano. Su victoria es garantía para todos nosotros, que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Por eso su poder restaurador es el inicio de toda situación en nuestro corazoncito. Por eso, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente viene esta cruz, ¿cierto? Redentora, no solamente hay resurrección, sino que volvemos al diseño original. Él es el puente, Él es el camino. Con Él nos conectamos directamente al Padre, como fue en un primer momento con todos nosotros, como humanidad. La vida abundante que ofrece el Señor está reflejada en Juan 10:10. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Hay promesa, es vida en abundancia, propósito, paz, comunión con el Padre, gozo. Esa es la promesa que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es tan importante entonces entender de que Cristo pagó el precio y que no quiere que dejemos ninguna pieza de nuestro corazón sin que sea restaurado. Por eso necesitamos humildad, sobre todo los varones. Necesitamos humildad, dejarnos moldear por el Señor. Abrir el corazón al buen pastor, al pastor de pastores. Importante entonces esta restauración del espíritu, ¿cierto? De lo que hay en nosotros. Nosotros a veces sentimos que no tenemos nada acá adentro, está muy contrito, está muy así, está contrito, está bien apagado, está bien, eh, estoy bien trabajado, decimos a veces, ¿cierto? Cuando no hay comunión con el Padre, hay un vacío y el pecado viene y oprime al espíritu. Por eso es tan importante que nosotros permitamos también florecer en ese sentido. La fuente de nuestra identidad tiene que ver con nuestro Dios, con nuestro Padre y con todo lo que acabamos de hablar. Pero debemos luchar. ¿Por qué la restauración del espíritu es fundamental? Porque tiene impacto en nosotros, en lo que somos, tiene impacto en nuestra capacidad de sentir, un impacto emocional. A veces nos ponemos ansiosos y somos frágiles ante la dificultad. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, tenemos aún mayor claridad de su voluntad. Hay un filtro y tomamos decisiones sabias y decimos, oh, como que todo me está resultando. Pero en realidad lo que estamos haciendo es que nos dejamos proteger en nuestros comportamientos para que no sean autodestructivos ni destructivos con los demás. Y eso trae decisiones sabias. En consecuencia, comienzo a hacer su voluntad y no la mía. Y también es fundamental porque hay resiliencia. Cuando, cuando yo la paso mal, cuando tengo prueba, ¿cierto? No significa que Dios no esté conmigo, sino que en esta etapa de prueba tengo la oportunidad de estar firme en ella, de estar firme, de sentirme acompañado, de sentirme cobijado y así superar la adversidad em, sin perder la esperanza, sin olvidar, sin dejar de sentir a nuestro Señor. Salmo 136 dice, mi alma espera en Jehová más que los centinelas que esperan la mañana. Dios les pueda fortalecer y bendecir.
La fe y la esperanza en la restauración. Yo quiero hacer una pregunta, si alguien se atreve a contestar, em, en algún proceso de nuestra vida, en alguna dificultad de nuestra vida, ¿hemos perdido la esperanza en lo que el Señor de alguna u otra forma nos ha dicho? ¿Hay alguien que me pueda responder aquello? Amados y amadas, ¿en algún momento hemos perdido la esperanza? ¿Nos hemos Yo acá quiero compartir. Por favor? em, yo he vivido un proceso de 14 años en donde he orado mucho al Señor para que mi nuera pueda ser cambiada. Ella ha hecho ha estado con terapia psicológica, eh, consejería matrimonial en su iglesia por alrededor de 10 años, en terapia psicológica fuera en algunos centros médicos, eh, y ha sido diagnosticada hace 2 meses atrás como narcisista maligna. Entonces ella le ha hecho mucho daño a mi hijo Mm, y a mis nietos. Están dañados los tres psicológicamente y yo sigo orando al Señor por ella, sigo ayunando para que el Señor la pueda cambiar. Entonces, de repente me he sentido desfallecer ujú. en lo que el Señor puede hacer. ¿Cómo se llama ella, mi hermana? Ella se llama Evelyn ¿Y su apellido cuál es? Barrientos. Ok. Bueno, ya tenemos nuestra primera tarea. Vamos a estar orando por Evelyn. A veces es cierto, como dice nuestra hermana, la fe activa, que es este combustible que todo lo espera, aunque nada veamos, se fuma. Cuesta mantener la fe. Cuesta mantener la fe y agradar al Señor también, pero estamos aquí para eso, para poder aunar fuerza y hacerle empeño. Fíjese que nuestro ministerio nace de la depresión de, en ese entonces, mi novia, y cuando ella fue libre, nadie lo podía creer. Y así también hemos sido testigos de cómo la gente despierta en esta iglesia, de cómo llegan mal, pero muy mal, y la gente comienza a despertar. Yo de verdad puedo dar testimonio de aquello y creo fielmente en que si oramos, eh, Evelyn puede cambiar. Más allá de todo lo que ha sucedido, Evelyn puede cambiar y esa es nuestra convicción, amén. Entonces cuando viene esta decisión de decidir confiar y obedecer, debemos mantener la mirada en Él. Y es difícil, como planteábamos recién, ¿cierto? Cuando las situaciones eh, no se están dando. Y ahí viene la esperanza. Cuando yo tengo esperanza en la promesa, cuando aunque yo la vea lejos, pero tengo la esperanza en la promesa, viene el Señor, ¿cierto? Y tira como un ancla en este proceso lento y me hace esperar, esperar, y no en un sentimiento, sino que en una esperanza real, en algo, en una convicción profunda que está arraigada en la obra de Dios, no en mí, no es un convencimiento. Es el Señor quien también pone esa esperanza en nuestro corazón y nos permite esperar con un propósito determinado. La palabra de Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Importante entonces es entender aquello. ¿Hay obstáculos para la restauración? Sí, hay obstáculos. El más famoso de todos ellos es el miedo. El miedo es de verdad un obstáculo que paraliza, pero también provoca que no podamos exponer nuestras heridas por el que dirán o por que nos sintamos demasiado expuestos, ¿cierto?
El miedo hace que Dios no pueda hacer mucho por aquella parte de nuestro corazoncito que se sitúa en un lugar específico. El miedo nos mantiene presos, cautivos, nos mantiene esclavizados. El miedo nos mantiene cómodos en nuestra zona de confort. Aunque sea doloroso, resulta conocido, así que me aguanto. Entonces, cuando viene este miedo, lo primero que tengo que hacer es sacarlo de mi corazoncito. La resistencia al cambio también es importante que nosotros la podamos entregar. Cuando viene algo distinto y digo, "Ay, no sé, no me tinca, como que no es de Dios". A veces utilizamos esa frase que es tan trillada en la iglesia, pero ni siquiera le estamos preguntando al Señor. Ni siquiera le hemos preguntado al Señor. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros seamos súper responsables respecto de esto. Ahora bien, nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Se aferra siempre a lo conocido. Y aunque sea una negación sutil, eh, igualmente ante la luz de nuestro Señor se nota. Yo puedo estar sutilmente negándome a una situación que Él quiera que se cambie y no lo voy a aceptar. Nos resistimos porque básicamente preferimos hacerlo a nuestra manera. Entonces, yo antes era católico a mi manera, hoy día soy cristiano evangélico a mi manera, y siempre a mi manera, y esto tiene que ser a la manera de Cristo, no tiene que ser a la manera de uno. Entonces ahí, ¿cierto? Entre la gestión del miedo, del dolor, de la resistencia al cambio, también me cierro a lo que el Señor quiere hacer. Entonces, Dios quiere fluir en libertad y yo me cierro, me quedo en mi lugar, estoy cómodo. Y es a veces el primer paso para que yo pueda perdonar. Es el primer paso para que yo pueda perdonar. Y, y la falta de perdón es tremendo, sobre todo hacia nosotros mismos. Yo no puedo ser restaurado si no perdono. No puedo porque algo va a pasar en mi corazón. No puedo restaurar la mitad de ese algo. Es todo. Y por otro lado, no puedo, a pesar de que Dios ya me perdonó, no puedo restaurar esa área si yo no me perdono. Entonces, la falta de perdón nos encadena al pasado. Por eso a veces no resultan las iglesias. Por eso la gente llega mal y se va mal. Por eso llegamos al culto y nos vamos igual que como regresamos. Porque si bien están todas las herramientas ahí, por alguna razón estamos en nuestra zona de confort. Y es eso lo que hoy día el Señor viene a confrontar. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Cuántos obstáculos hay que Él quiere sacar y nosotros no queremos sacar? ¿Por qué es tan importante confrontar todo esto? Porque nos permite puntualizar cuál es la verdad de nuestro Dios, nos permite entender cuál es el vínculo perfecto con Jesucristo, nos permite entender cuál es el momento en que yo me rindo y yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Ayer yo ya me rendí. Señor, de hoy día en adelante, tú trabajas con mi corazón en esta área. Yo me entrego, identifico la verdad frente a la mentira que me ha engañado toda la vida. Creí una verdad que no era aquello. Hoy día entrego aquello, me rindo ante ti y hoy día yo decido restaurar junto a ti esta área. Decido soltar mi pasado. Decido perdonar, decido abrazar en un acto voluntario, decido permitir que Dios tome el control, nunca más yo. Y esa decisión cambia todo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y a destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, como lo decíamos recién. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros entendamos que si bien está todo escrito, está todo ahí, debemos usar las herramientas para la restauración. ¿Qué debemos hacer? Orar. Ah, pastor, pero si todos lo sabemos, hagámoslo entonces. Oremos, oremos en la mañana, oremos a mediodía, oremos cuando tenga una dificultad, oremos cuando no la tenga, demos gracias al Señor, oremos de madrugada. Sí, pero es que ahí está el problema.
Si las herramientas están y no las hacemos, no las ejecutamos, oremos, leamos la Biblia. No, pastor, si yo la leo, ¿la escudriñamos o nos quedamos solamente con eso? ¿Te has preocupado de estudiar? ¿Te has preocupado de prepararte? Es sumamente importante preocuparse de prepararse, de sostener lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que podamos enseñar, pero con convicción. Amados hermanos y hermanas, cuando yo comencé hace unos 20 años atrás, yo empezaba hablando de José y terminaba hablando de David, creyendo en mi cabeza, en mis cruces de información, que era el mismo personaje. Entonces a José básicamente lo hacía rey en la mitad de la prédica. Y después tenía que retrotraerme, después decir, oye, pucha, me equivoqué, no era así. Era una vergüenza. Entonces yo le dije, Señor, ayúdame a prepararme. Señor, ayúdame, ayúdame, dame las herramientas. ¿Y sabes qué? El Señor lo hace. El Señor lo hace y te permite estudiar, te permite conocer gente que te apoya, que te ayuda, meterte a algunos lugares donde puedes prepararte mejor. Así que todo eso también trae comunión con su espíritu. Cuando yo me alimento de su palabra, renueva mi pensamiento, estudio su palabra y comienzo a reemplazar nuevamente estas mentiras que yo creí con la verdad de su palabra. Trae comunión, tengo una conexión íntima con el Espíritu Santo y las cosas van cambiando poco a poco. Lo que antes era, nunca más fue. Las cosas son distintas ahora. Hay algo que pasa en mi corazón, diferente a lo que yo creí, diferente a lo que yo entendía. Ahora más bien, las cosas son de acuerdo a lo que Dios quiere que sean y nunca más tienen mi forma ni mi molde. Todo es amoldado a la palabra, a la verdad. Juan 17:17. Santificados en la verdad, en tu palabra que es la verdad. Todas estas cosas cambian nuestro corazoncito. Las cosas son como tan fáciles, uno dice cuando predica, pero otra cosa es con guitarra, decía mi abuelo. El mismo abuelo que predicaba en los campos con los zapatos llenos de tierra, el mismo abuelo que me decía, otra cosa es cuando tú lo quieras hacer. Y cuando a mí me tocó, claramente ha sido difícil. Porque una de las primeras cosas que el Señor me pidió es que yo perdonara, pero también me perdonara a mí mismo. Entonces, cuando yo digo, no, pero es que yo sé que el Señor sana, sí, y sé que el Señor perdona, sí, pero hemos sido capaces de perdonarnos o de perdonar a otro, y esa es la tarea. A veces por eso yo camino con este dolor, a veces por eso me pongo esta coraza. Mire, yo durante todo este periodo, en las redes sociales, ¿cierto? Que yo les explicaba que a través de las promos de Meta uno llega a mucha gente, a mucha gente. Eso también es algo bien singular que hay ahora. Y había gente que te felicitaba y otra gente que con su coraza, va, pero ¿por qué están haciendo esto? Pero ¿sabes qué? Es tan importante cambiar el paradigma de las cosas. Es tan importante entender que se puede llegar a mucho más gente si nos ponemos de acuerdo. Es muy importante. Entonces, cuando yo cambio esta percepción del perdón, cuando si bien sé que caminando en santidad voy a llegar, ¿cierto?, a la altura del varón perfecto, en el camino de perfección, el Señor también me sanará. Y tenemos todas estas palabras que muchas veces ocupamos los puntos de prédica, pero el perdón parece ser como de otro árbol. Es como una situación que no es cercana a mí porque creí perdonar, pero en realidad no he perdonado. El perdón es la clave fundamental de la sanidad interior. El perdón es liberador y es necesario. Perdonar es una necesidad espiritual. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, voy a dar voto en el Evangelio. Voy a andar de iglesia en iglesia. Voy a andar de familia en familia. Voy a andar un día con mis hijos y otro día mis hijos no van a querer andar conmigo. Porque nadie quiere estar con una persona que en el fondo de su corazón
no quiere perdonar ni perdonarse. La decisión debe ser radical, es clave para nuestra sanidad, es un acto liberador y las cosas comienzan a cambiar a nuestro alrededor. Si yo elijo perdonar, elijo ser libre. Mateo 6:14 en adelante dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Qué importante es perdonar entonces. Qué trascendente es el camino del perdón. La pregunta hoy es, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesta a perdonarte absolutamente todo lo que te ha ocurrido en la vida? Esto es lo que el Señor quiere confrontar hoy día en nuestro corazoncito. Ahora bien, usted puede decir, pero ¿y qué esto será bíblico? Es completamente bíblico. El perdón es una decisión no propia, es guiada por Dios. Porque si estamos heridos, si tenemos rencores, si tenemos dificultades, Él no nos puede usar, no nos puede santificar como Él quiere. Debemos dejarnos moldear, debemos dejarnos moldear por el Señor. Esta acción de perdonar no es una emoción pasajera, es un acto sostenido en el tiempo. Hay que soltar la ofensa, renunciar al derecho adquirido quizás de cobrar venganza. Aunque sienta el deseo, tengo que soltar ese deseo. Sin Dios no hay un perdón genuino. El respaldo divino es lo más importante que nosotros debemos buscar. Elegir perdonar tiene que ser sí o sí bajo su guía. Debemos transformar una herida abierta, una herida infectada, en un testimonio de libertad. Cuando yo perdono, las cosas cambian. El perdón entonces se transforma en la llave para sacar todas las cadenas que veníamos arrastrando de cada una de las circunstancias que hemos pasado. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es, es importante entonces entender que esto no es un comentario más en la Biblia. El perdón es un mandamiento. Es algo que se nos enseña en la Biblia. Es un mandato del Señor. No es una sugerencia, sino que Jesús en la palabra lo plasma. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vuelvo y repito. ¿Queremos que nuestro Padre nos perdone? Debemos perdonar. Es tan difícil perdonar, decíamos en la clase de introducción, tan difícil perdonar cuando la persona que más amas te sigue dañando una y otra vez, 70 veces 7 forever. Es muy difícil, pero debemos perdonar. Lo que no significa que usted se va a quedar ahí como un punching ball. Eso es otra cosa. Usted perdona, lo entiende, lo ama, pero también en su sano juicio guarda la distancia que corresponde. El perdón entonces nos da libertad total, nos brinda la oportunidad de quebrar el ciclo del odio, evitando la amargura de cada uno de nosotros que a veces nos aflora, ¿cierto? Y destruye momentos súper lindos, sobre todo en la familia. Y nos da identidad. Nosotros tenemos nuestra identidad en nuestro Dios, en Cristo, y la palabra dice que Dios es amor, entonces nos da identidad de amor. Comenzamos a ser distintos, la gente nos mira raro porque ya no hacemos el mismo ceño, ya no hablamos de la misma manera, estamos quizás más livianos para entregar amor, para entregar un buen abrazo,
para amar sin cargas en nuestro corazón. ¿Sí? Para amar sin cargas en nuestro corazón. Es importante perdonar, pero qué lindo es cuando me perdonan. Qué lindo es cuando realmente me arrepiento de algo o cuando el Señor trae a mí un recuerdo de una situación eh, y voy donde la persona y le digo que me perdone, le digo eh, que no quise hacerlo, que me equivoqué, que lo siento mucho. Qué lindo cuando ocurre eso. Cuesta cuesta mucho, ¿cierto? Pero cuando ocurre, viene algo también a nuestro corazón. Sin olvidar que el perdón, primeramente, no solo es para quien lo recibe, sino que también para quien está siendo perdonado. Pero a veces cuando ofrecemos, ¿cierto?, esta oportunidad, la persona no sea ni por enterada, pero es bueno limpiar nuestro corazoncito. Perdonar entonces es liberación para nuestra alma. Cuando andamos de peso en peso, nos cuesta restaurar, nos cuesta esta paz. Andamos amargados. Usted y yo conocemos personas así y a veces, como decíamos la otra vez, es al primero que ve en la mañana, en el espejo. Somos nosotros mismos, amargados, malos para andar en paz interior. Perdonar es una llave, lo hemos dicho, nos liberta, hace que las cosas sean diferentes, soltamos la ofensa, la amargura, vivimos en paz. Pero también hay consecuencias de no liberar el perdón. Hay consecuencias espirituales y hay consecuencias físicas. A veces se nos endurece el corazón y la fe se estanca. Esta vida que tenía, ¿cierto? Es estancada. Comienza el resentimiento, la ira, la culpa, el cinismo, la tristeza, la depresión, la desesperanza. Por eso es importante perdonar. Y por qué no hablar de lo físico, el rencor prolongado se traduce en síntomas reales, problemas digestivos, hipertensión, dejo de dormir, a veces me siento fatigado todo el día y no sé por qué, y es mi sistema inmunológico que se debilita por el cortisol del estrés. Y me voy enfermando, me comienza a doler esto, aquello, vienen los diagnósticos, vienen las jaquecas, viene la sensación de vértigo, porque no he podido perdonar, porque no he podido descansar, porque no he podido abrazar lo que el Señor me está pidiendo que abrace. ¿Hay alguien acá en esta sala que nos pueda indicar en dos, tres palabras si hay algo que lo ata a no perdonar? Pastor, Ahí sí, em, creo, no sé si estaré tan segura, pero creo que lo que me ata quizás a perdonar es creer que se va a volver a repetir ese acto si yo perdono, si lo dejo pasar. ok. Pasa mucho. Pasa mucho y nos pasa mucho, ¿cierto? Sentimos que si perdonamos, no nos van a pasar por arriba o van a volver a hacerlo una y otra vez. Sobre todo con la gente que amamos, sobre todo con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, los más cercanos. Em, y debemos animarnos hoy día a perdonar. Si hay algo que nos ata a no perdonar, debemos deshacerlo, deshacernos de lo profundo de nuestro corazón. Le hago una pregunta, pastor, Sí, por supuesto. con respecto a eso. Por ejemplo, em, perdonar una infidelidad,
de parte de tu esposo, eh, uno dice, primero duele mucho, después, como usted explicó, quiere uno venganza, Sí, aunque el esposo te haya pedido perdón y te jure de guata que no lo va a hacer nunca más, de repente como que uno lo perdona como cristiana, pero siempre creo que yo vivo con el temor de que esto vuelva a pasar y a veces me digo, ¿y si lo perdonara y me alejara nomás? Porque no confío en él. Entonces, no sé qué sigo haciendo casada, si no confío, siempre estoy dudando y he luchado mucho con eso, porque él demuestra que cambió, pero cualquier cosita así chica que yo veo, un llamado telefónico, un WhatsApp, yo, viene esa inseguridad en mí y es así verdad lo es. que usted dice, esa inseguridad en mi tiempo, en mucho tiempo me tuvo muy amargada y yo no me daba cuenta que era eso. Y me enfermé del estómago, Sí, por yo, supuesto. hasta que el Señor, claro, hasta que todas las noches me amanecía orando, oré mucho, sobre todo de madrugada porque despertaba. Dios le bendiga. Y, y ahí como que empecé a entender, ahora lo solté y estoy luchando mucho, mucho con eso. Pero a Amén. veces me pregunto y digo, ¿y si no hago una separación mejor? Porque no sé si el seguir desconfiando me permita vivir en esta plenitud de ser amada, dejarme amar o dejar esto atrás nomás Claro. y empezar. No lo Mire, sé. mi hermana, bueno, respecto a eso, también me estaban escribiendo en el chat en relación a perdonar, que no es lo mismo de que reconciliarse, que lo vamos a ver más adelante también. Pero es importante poner límites. Es importante, me preguntan igual dónde queda la iglesia. Mi iglesia está en Maipú. Estamos en Maipú, en Santiago. Es importante poner límites, pero también es sano hacerse las preguntas que usted me señala. La palabra obviamente nos señala que nosotros debemos luchar por nuestro matrimonio. Debemos luchar y poner a Dios en medio de nuestro matrimonio. Y en base a eso, claramente hay que estudiar qué es lo que pasa con el corazón del otro. Bueno, es un tema largo, obviamente, pero yo por ahora le recomiendo que espere en el Señor, que espere, que vea cómo avanza y que vaya madurando en su perdón y también ver cómo va reaccionando el otro, ¿cierto? Eh, Mm, es un tema largo, quizás lo podemos ver por interno, yo no tengo problema, mándeme un amén, audio y gracias. lo podemos ver, Muchas ¿ya? gracias. La Ya. gracia entonces del perdón, bueno, tiene que ver con esto. El perdón es un ciclo de gracia, lo recibimos de Dios primero y es simplemente para entregarlo a los demás. Perdonar no es validar una ofensa, es liberar gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Somos espejos del Señor y tenemos que conformarnos también respecto de esa situación en nuestra vida, formarnos de esa manera para que su perdón sea reflejado en la misericordia en aquellos que nos ofenden. Este perdón, dígame, Acá lo que pasa es sobre el límite del perdón, o sea, el límite, yo cuento que hablando de lo que estaba comentando, creo yo que el límite o sea, para perdonar hay que poner un límite. O sea, el límite yo creo que es como avanzar o empezar a soltar la ofensa cuando nos ofenden. No sé si están equivocados. Yo no creo que mi hermana no se escucha muy bien, pero entiendo que hay que poner límites, dice usted, para perdonar. sí, sí, yo creo que para avanzar y perdonarse a uno misma y perdonar a los demás, como Dios lo quiere. Claro, le entiendo. Eh, entiendo que claro, hay que avanzar, por lo que usted señala, ¿cierto?
Bien. Eh, Importante, sí, lo vamos a ver también más adelante. Si recibimos esta gracia de parte del perdón de Dios, el que nosotros también podamos perdonar a quienes nos ofenden, dice la palabra del Señor. Y importante también, como lo decíamos, en estos límites, en lo que sentimos nosotros también por cada uno de nosotros mismos. La importancia de perdonarnos por nuestros errores, sobre todo lo que tenemos escondido, porque hay muchos errores nuestros y la gente ni se explica por qué yo actúo de una manera determinada, está relacionado con nosotros mismos. Y eso no nos permite caminar hacia el futuro tranquilos, estamos atados al pasado y atados por nuestras propias manos. El perdón entonces no es justificar el error de cada uno, sino que es soltar esa culpa que trae toxinas a nuestro corazón y no podemos avanzar. Sé que todos fallamos, pero creo que no todos reconocemos ante el Señor que hemos fallado. Y a veces ni siquiera sabemos que fallamos. Si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no nos perdonamos? Eso es tan importante que hoy día esté en lo profundo de nuestro corazón. ¿Somos capaces de perdonarnos hoy, independiente de lo que haya sucedido? Es tan importante aquello. Nosotros realmente necesitamos, necesitamos perdonarnos. Todos los días cometemos errores. Todos los días debemos perdonarnos. Y si hay situaciones que vengo arrastrando hace años, a escondidas, como un secreto, debo tomarlo y desecharlo. El que camina en integridad anda confiado, más el que pervierte sus caminos será quebrantado, dice Proverbios 10, verso 9. Importante entonces enfrentar las dificultades para perdonar. Las dificultades más importantes hoy en cada uno de nuestros corazoncitos. Hay heridas profundas, hay cosas que no son tan simples, pues pastor. Si usted supiese, pero el Señor todo lo conoce, podría decir yo. Conoce la profundidad de nuestras heridas, conoce el orgullo que hay también entre medio, conoce el miedo que tengo de poder perdonar o de perdonarme. Y eso me bloquea. No hago otra cosa que construir barreras para que no vean aquello que tengo en el fondo. Y quizás me escudo en un instrumento en la iglesia, me escudo en la prédica, me escudo en que el Señor me usa en oración, me escudo en que el Señor me usa en sanidad, me escudo en que de repente viene el Espíritu Santo, me toma y soy capaz de dejarme usar y el Señor me usa lindo, pero vivo herido. ¿Por qué pasa eso? Esa es la principal pregunta que hoy día yo quiero instalar en el corazón del creyente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el Señor me usa pero me siento herido? ¿Por qué viene el miedo? ¿Por qué viene el orgullo? Pero el Señor me usa. El Señor usa a cualquiera. Usa las piedras, usa las mulas, usa cualquier cosa. El Señor es el Señor. Eso no tiene que ver con que no tenga un corazón complicado. La superación, ¿cierto? Que implica estos bloqueos están relacionados con mi entrega. Como lo decíamos recién, eh, esta renuncia, donde yo le digo al Señor, Señor, yo ya no doy más, Señor, yo no puedo vivir con esto, Señor, yo lo que quiero es que tú me uses, pero también quiero tener un corazón sano, llevar esta herida al juez justo y decirle, Señor, haz justicia con lo que yo estoy manteniendo en mi corazón, porque necesito sanar mi dolor, Señor. Cuando yo voy de esa manera, reconozco que no puedo seguir con esa carga de dolor y la tengo que entregar. Por eso es tan importante esa entrega y para eso también necesito ser humilde, necesito ver al ofensor, si es que es otro, con misericordia. Y sobre todo si soy yo mismo, mirarme a mí con misericordia. Una de las cosas que nosotros hacemos es con nosotros mismos, nos sentamos en el trono de Dios
y somos verdugos y somos tiranos con nuestra propia vida. Y eso tiene que parar, porque no podemos seguir viviendo de esa manera. Ahora bien, cuando nosotros seguimos adelante, eh, el Señor hace, permite y fabrica, hace distintos escenarios, ¿cierto? Para que yo pueda verbalizar lo que yo necesito. Cuando yo verbalizo, parece ser de que el Señor dice, eso es lo que quería. Que tú verbalizaras, que tú pudieses hablarme, que pudieses decirle al otro, que pudieses decirme a mí qué es lo que pasa en tu corazón. Porque nosotros, ¿cierto? Como decía un comentario, somos carta leída en cualquier lado, pero a veces el otro no tiene el discernimiento claramente que tienen otros. Es más, la palabra dice que el único que conoce la profundidad de nuestro corazón es nuestro Dios. Entonces, esa dependencia que nosotros debemos tener hacia el Señor, la dependencia que tenemos en lo profundo del Espíritu Santo para que sane la herida, es lo que de forma sobrenatural va a hacer que soltemos el pasado. Y cuando nosotros recorramos esa sobrenaturalidad del Señor, nosotros vamos a entender que realmente el Señor quería otra cosa distinta. No solo seguir las dogmas de la iglesia, no solamente seguir los cánones de vestimenta, de prédica, la línea que llevan los pastores en distintas congregaciones, no solo eso, el Señor quiere algo más. Cuando el Señor nos dice es que el Señor quiere una milla extra, siempre quiere una milla extra, quiere más de nosotros, no solo quiere más trabajo, más sudor, no solo quiere que nosotros nos entreguemos por entero nuestro tiempo, nuestros recursos, no solo eso, sino que quiere nuestro corazón por entero. Y cuando nosotros identificamos esas dificultades y se las pasamos al Señor, las superamos. Pero debemos verbalizar, aunque sea pequeño, debemos en lo poquitito perdonar, en lo poquitito perdonarnos. Y vamos a ir avanzando. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros. El perdón y la restauración de las relaciones. Esto es tremendo, amados. Porque si yo logro perdonar y viene la restauración, claramente la gente va a querer estar conmigo. Claramente puedo llegar a la reconciliación, que es lo que hablábamos recién, ¿cierto? El perdón abre el camino para la reconciliación, pero no necesariamente eso es automático. Puede ser que el otro no tenga la misma capacidad que el Señor me está entregando en el corazón y nunca más quiera estar conmigo. Puede ser también. Pero mientras dependa de mí caminar, ¿cierto?, en reconciliación, voy a tratar en lo posible siempre de mejorar la relación, no solo con aquel que me ofendió, no solo con aquel que ofendí, sino que siempre haciendo un puente de restauración, siempre esas diferencias, siempre dejándosela al Señor. En consecuencia, el poder restaurador que viene de parte de Dios lo abraza todo. Ya no hay resentimiento, ya no hay amargura, ya no hay obstáculos. La relación comienza a florecer y hay una puerta en donde yo puedo ir y transitar por un camino que me conviene, por un camino de sana convivencia, por ejemplo. Puedo reunirme con mis hermanos y reconocer para que me ayuden. Y la palabra del Señor puede levantar al otro. Fíjese que trabajando, en una ocasión yo conocí a un muchacho, visité su casa, y yo inmediatamente sentí de que había algo muy singular en esa casa. Y comenzamos a hablar y resulta que yo sentía que tenía que orar por él. Yo andaba trabajando, no, obviamente no era la intención de ir a orar por una persona que desconocía. Pero cuando estuve en su casa, yo me di cuenta que algo estaba pasando de parte del Señor. Y comenzamos a hablar de lo que a él le sucedía. Y él me dice de esta manera, me dice, ¿sabes qué? Hay algo que está pasando en mi interior y yo te quiero comentar. Y me dice,
yo la otra vez me paré delante de la congregación y les dije que yo tenía dificultades con mi identidad sexual, pero que no lo ejercía, pero que tenía dificultades. Yo me paré delante de la congregación y le pedí ayuda a la congregación. Y la congregación está ayunando conmigo durante este mes. Y yo me dijo, estoy ayunando este día para recibir respuesta. Yo no me pude quedar callado y oré por él. Me importó nada que estuviesen mis compañeros. Le dije, ¿sabes qué? Espérenme afuera, yo tengo que hablar con este hombre. Y de verdad, yo estoy seguro que ese simple gesto, ¿cierto? De entregar, de ese perdón que viene desde el cielo, entender también cómo el Señor a mí me perdonó, nos reúne a dos que en algún momento también fueron ayudados por su congregación, fueron ayudados por otros en distintos temas quizás, pero finalmente abriendo camino hacia la reconciliación, no solo con su familia, no solo con la congregación, no solo con Dios, sino que el día de mañana, no lo dudo, fue testimonio para muchos. Entonces, cuando yo ando en paz, yo también ando alerta en este proceso, ¿cierto? Es un proceso mutuo en donde necesitamos cambios reales, no solo en mí, sino que en el otro, pero donde yo no puedo andar cabizbajo por la vida, o no puedo decirle al resto, no, es que no estoy preparado hoy día para orar. Somos 24/7, los cristianos somos 24/7, no importa la hora, ni el motivo, ni el lugar. Oramos, reprendemos, estudiamos, nos preparamos. Por eso es tan importante que no nos guiemos por nuestro propio entendimiento. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él, solos. Ya después hay otra forma, ¿cierto? Cuando las cosas crecen, pero en un primer momento, oye amigo, mira, ¿sabes qué? Esto no me pareció, oye, ayúdame a orar, yo voy a estar orando, que esto quede hasta acá, vamos por amor a los demás. Y muchas de esas situaciones son superadas. El tema es cuando me quedo pegado. El tema es cuando el rencor me, me va envolviendo, ¿cierto? El perdón es un proceso, sí. El perdón a veces no es automático. Es normal que el dolor persiste inicialmente, pero ya luego las cosas tienen que ir tomando la voluntad de nuestro Dios, especialmente cuando los recuerdos regresan una y otra vez. Requiere tiempo, requiere disposición, requiere obediencia. Cuando nosotros confiamos en nuestro Dios y somos obedientes, nos acercaremos a una libertad total respecto de aquel dolor que viene una y otra vez a nuestro pensamiento. Nos anima entonces el Señor en toda hora a que esta emoción no sea una situación momentánea, sino que sea una situación profunda y que aunque las cosas no cambien rápido, podamos sostenernos en la fe y en la esperanza, como hablábamos anteriormente. El que nosotros perdonemos implica que estemos determinados a perdonar. Tiene que haber un convencimiento en nuestro corazón, pero de acuerdo al proceso que Dios establezca. Y la pregunta de hoy, ya finalizando, ¿estamos dispuestos a perdonar, pero de acuerdo al proceso de nuestro Dios? Vimos que el rol de la fe en el perdón es importante, en la restauración, en los obstáculos, ¿cierto? Pero eh, es Dios quien sostiene todo esto. Aunque las cosas sean difíciles, es Dios quien nos sostiene en la dificultad. Permite entonces que cada uno de nosotros pueda descansar en su soberanía. Esto ya no depende de nosotros, sino que depende del Dios justo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdonar es un acto de redención. Y que nos redimió, primero nos perdonó. Por eso nosotros, siendo imitadores de Pablo, como Pablo es imitador de Jesucristo, debemos perdonar. La fe entonces convierte el no puedo humano en un todo lo puedo en Cristo, haciendo posible
el milagro del perdón en momentos en donde no queremos perdonar. La oración más sincera que yo puedo hacerle al Señor es: Dios, amado Dios, no quiero perdonar. Sé que lo tengo que hacer. Ayúdame. Si parto desde ahí, muy probablemente ya en corto tiempo logre perdonar. ¿Por qué? Porque Dios lo hará por mí. Por eso es tan importante que nosotros podamos verbalizar el poder hablarle a Dios, decirle: Señor, 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 te necesito. Necesito que tú lo hagas por mí. Señor, he estado años congregándome. Señor, conozco la Biblia, la he leído una, dos, tres, cinco veces en mi vida. Pero siento esto profundo aquí arraigado. Ayúdame, ayúdame. Por eso hoy quiero que podamos finalizar esta clase con un compromiso de reafirmar la esperanza eh, para vivir restaurado. Un compromiso real. Que el perdón sea nuestro camino seguro para la sanidad interior. Por eso vamos a experimentar la libertad, porque vamos a tener sanidad interior. Y esa es mi petición al Señor en este día, para todos los que escuchen esta clase, que podamos experimentar la sanidad interior, que podamos ser libres, que tengamos esperanza con lo que ya sabemos, hermano. Si yo no dudo, no pongo en duda, todos sabemos, todos entendemos, todos tenemos a disposición la palabra, el Señor nos habla, nos usa, vuelvo, reitero y repito, pero algo pasa en nuestro corazón y es eso lo que vamos a entregar en este día. Por último, les quiero pedir un favor, em, para los que están escuchando ahora en directo y para los que van a escuchar un ratito más, que algunos me pidieron la clase, no iban a poder estar presentes. Tomémonos la tarde un ratito. Escribámonos una carta de perdón a nosotros mismos. Es muy fácil escribirle al otro, ¿cierto? Desde chico le escribimos a la mamá, al papá, al hermano. Escribámonos una carta de perdón a nosotros mismos. Dediquémonos una carta de perdón. Perdonémonos. Tengamos esa oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos y escribamos ese compromiso de perdón conmigo mismo, porque ¿sabes qué? Si yo no me perdono, no me amo. ¿Y cómo yo voy a amar al otro como a mí mismo, como dice Dios, como dice Jesucristo a través de la palabra? ¿Cómo yo voy a amar al otro como a mí mismo si no me amo? Por eso es tan importante que hoy podamos entender aquello. Amén. Bendito Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús. Nos ponemos a tu disposición en este día. Dios, mira, nos dimos cuenta que teníamos todo el conocimiento, tenemos todas las herramientas, Señor. Señor, hay algo en nuestra actitud, en nuestro corazón, Dios del cielo, que por años, Padre, se ha escondido. Hay cosas, Padre amado, en nuestro corazón que no hemos podido entregar, ¿acaso, Señor? Es por eso que viene este sentimiento profundo. Padre, muchas veces nos has usado, Padre amado, con muchas personas. Hemos visto, Padre amado, cómo han sanado. Y nosotros podemos entenderlo, Dios del cielo. Nosotros sabemos que hay sanidad en ti y que todo te pertenece y todo, Padre amado, te corresponde a ti. Y la gloria siempre va a ser tuya. Padre, pero hoy día queremos reconocer que hay áreas de nuestro corazón que no hemos podido entregar. Señor, quizás ni siquiera las podemos identificar. Señor, ayúdanos. Señor, queremos renunciar, queremos ser humildes. Señor, queremos darte, Padre amado, Señor. Padre, oh bendito Dios, toda nuestra vida, Señor, ponerla a tu disposición. Bendito Dios, hoy día reconocemos que nos has usado, Señor, por misericordia, porque hemos escondido, Señor, muchas de nuestras situaciones, de nuestras frustraciones, antiguas y nuevas, Dios del cielo, y no hemos podido, Padre, hacerlo como deseamos. Padre, hoy día queremos reconocer, Dios del cielo, nuestra necesidad. Y queremos, Padre amado, abrir nuestro corazón. Padre, que no exista obstáculo, que no existan heridas, Padre amado, queremos ser felices, Señor. Padre, queremos experimentar el gozo de tu salvación, Padre, en lo profundo de nuestro corazón. A veces, Señor,
vivimos chispazos, Señor, pequeños momentos, Dios del cielo, de alegría, de gozo con la familia, con la comunidad. Y hay otros momentos muy amargos, Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos con nuestros pensamientos, ayúdanos con nuestros compromisos, ayúdanos a perdonarnos, Señor. Ayúdanos a escribir esa carta. Yo te lo ruego, Dios. Ten misericordia de nosotros y que aquella sobrenaturalidad de la cual hablamos, Dios del cielo, nos pueda abrazar en este día. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor de paz les bendiga, les pueda